Sí. Cuando en el 5.2 no en el quinto de la consulta. Ah. Ah, en la consulta. Sí, en la consulta no tiene. Ándale. Seguidor. ¿Cómo se botan todas las luces? Sí. ¿Te puedes unir a Zoom? Sí, ¿Para que la grabe? nada más dígame cómo es, o sea, entra, me mandan un link y yo me integro a una sesión o Te mando el link. No traigo ninguna. Yo me déjale la Mari, ¿tienes tu Calite? Sí. Ya te la mandé, Javier. No estoy excluyendo, estoy enalteciendo. No. Así que no me regañe, patrón. No me regañe. Cirrosis, ¿verdad? Cirrosis. ¿Qué? No, yo hice los chilaquiles que me dijo no traer con espesas así, estaban muy buenos. ¿En serio? Chilaquiles con lenteja. Chilaquiles con lenteja. ¿No te das cuenta que eso es o muy de ricos o muy de pobres? En ciudades en casa es muy de pobres. Y chorizo de soya. Bueno, ¿qué hace el proceso? Sí, lo como. Por eso no como vos. No, una papa. Estás viendo y no ves. ¿Quién más? Mariana, Lucy, Ruth, ¿quién más? Daniel Yerbao. A mí también me dan con mis compañeros. Ustedes supieron carne prosa de los clientes. ¿Qué pasó? A mí también manden algo. ¿Cuántos faltaban? Como 7. 5. 5. ¿Quién más faltó? Daniel. Ya, Mariana, Lucy, Ruth, Daniel y Irving. Irving. Si me falta gente, mándenme una a mí. ¿Se puede adelantar castigo? Me echo 10 ahorita ya. ¿Puedo pagar mi castigo y luego llegar tarde? Ya lo Te la pongo más, te la hago 8, pero después. Ahí va una poquita, ¿no? me meto un buen Harrison para no volver. ¿Ya te uniste? ¿Puede llevar eso a la ciudad?
Lo que no hace Y Mariana aparte es de los que son hasta la cena cuando tengo guardia. porque cada vez que Aparte de todo. O sea, va a ser aquí en City Shop para que los que estén de guardia puedan ir, cenar y regresar. Sí. Yo soy pobre, ¿verdad? Seguro. Porque soy pobre, no soy judío y me hacen malditas. No, es el final de la rotación. ¿Qué es? no sabe nada. Tampoco. Acabo de ver un juego de puedo decir las diferentes partes de las reinas de los diferentes colores. O sea, veo una vaca y me imagino así esperando de, oh, por las ideas que vimos, Mande. No, es una sola. Pero vienen tomos, ¿no? Ya escucharon que Es que es anticoagulación en, perdón. ¿Qué hay que hacer? Un resumen de las guías. ¿Sí que las aceptaron? Un resumen escrito de las guías. ¿Qué más? Ya conectó. Ya. Pero para exponer o No, para que se lo compartamos a todos y todos podamos leer un resumen de las guías sin leer las guías. Ah, es buena idea. Y ustedes compran más. Sí, es buena idea. Mañana yo tengo la puerta. Yo quiero mi resumen. No, pero las guías de cirrosis hepática no vienen. Bueno, también. Pero no Por si Dos. Y tú robándome el cuenta y Margarita robándome el día. ahí como lo ven, completa o Se ve en el modo normal. Ah, espera. Bueno, como una pequeña presentación en lo que agarra la computadora. se solicitó oxígeno suplementario.
Bueno, ya vamos a empezar, ¿sale? Ya está grabando. Es un artículo que conlleva mucho trabajo detrás, porque para que se pudiera dar resultados que se presentan, hay un trabajo desde 3 o 4 años previos, y desde demostrar que este anticuerpo monoclonal funciona, su vía metabólica, o se descubre esta vía metabólica, se prueba que disminuye el colesterol LDL en sanguíneo, y posteriormente van un par de estudios que es la comprobación de que detiene o disminuye la progresión de la formación de la placa de ateroma, y posteriormente viene este otro estudio que es el Fourier, que es como la máxima expresión de lo que venían pues probando en los estudios previos. Entonces, es un estudio multicéntrico. Van a participar más de 40 países distintos, de donde más me concentré la información de recabar. Los españoles realmente tienen muy buena descripción al menos de su región, que está considerada como parte del estudio. Y bueno, ahí saqué algunas anotaciones, porque me di cuenta en algunos canales, incluso en YouTube, que hay discusión de este mismo artículo. Y bueno, les voy a hacer algunos comentarios que quizás se los voy a transmitir del consenso de los cardiólogos clínicos que están en discusión, y eso los voy a transmitir literal como los mencionan, para que los podamos también discutir. El artículo de esta revista New England está 4 de mayo de 2017, es Evolucumab, resultados clínicos en pacientes con enfermedad cardiovascular. A manera de introducción, tenemos que, la vía metabólica va a partir con este anticuerpo en el que, se desarrolló con el objetivo de inhibir una serina proteasa, que es la PCSK9, la cual va a reducir la captación a nivel sérico de LDL, a nivel principalmente de hígado. Es un anticuerpo monoclonal que es IgG2, es principalmente humano, totalmente humano. Hay otros anticuerpos monoclonales que también utilizan esa inhibición, pero que son híbridos. Esto es importante porque también de aquí va a surgir una parte que es la seguridad, que se va también a estar evaluando mediante tecnologías de ADN recombinante en células ováricas de hámster chino. Y bueno, esto sirve para la regulación de la homeostasis del colesterol, y además se sabe que parte de la farmacología es que después de administrar una dosis subcutánea única de 140 miligramos o de 400 miligramos en adultos sanos, las concentraciones séricas máximas se van a obtener a partir del 3er o 4º día. Ahí tenemos un poco de cómo funciona la vía metabólica. Tenemos el colesterol, tenemos a la serina proteasa, que cuando está funcionando adecuadamente, pues ingresa el colesterol a través de su receptor de LDL, y bueno, después sigue todo su proceso para su metabolismo. Sin embargo, cuando estamos inhibiendo la vía metabólica, el anticuerpo monoclonal se une al receptor de LDL, y esto hace que, lo pueda interiorizar en una, más bien disminuya el reciclaje del receptor, y pues lo interioriza. Sin embargo, posteriormente a esto se va a disminuir, más bien lo va a sacar de la circulación. En esta cuestión, realmente el proceso pareciera sencillo. Sin embargo, hay varias mutaciones de esa misma vía metabólica, y al menos mencionan algunas literaturas que eso podría explicar un porcentaje de los pacientes que no puedan responder. Sin embargo, es bastante bajo. Lo vamos a ver ahorita en el estudio. Al unirse los receptores hepáticos de estas lipoproteínas de baja densidad, promueven su degradación lisosomal, ¿sale? La evolución de este anticuerpo monoclonal, son estos estudios. En el caso para probar que fue la reducción de LDL, se realizaron 2 estudios, que es el de Laplace 2 y el Osler, en el cual,
En este estudio lo que se buscaba es que pacientes, es muy parecido el tipo de pacientes que vamos a tener en el estudio que vamos a analizar. Son pacientes que ya tenían un tratamiento previo con estatinas. Hay estatinas con intensidad moderada, intensidad alta, y en estos pacientes lo que buscaban es ver si la adición de un anticuerpo monoclonal disminuía todavía más el LDL. En el caso del siguiente estudio, GLAGOP, este estudio lo que se enfocó principalmente fue en ver la disminución de la placa de ateroma. Aquí sí se hizo un estudio, la mayoría de los resultados son ultrasonográficos, y se midió la cantidad en ciertas medidas. Vamos a presentar una parte de ese artículo para que vean cuánto es la regresión de esa placa de ateroma. Y posteriormente pues tenemos ya el Fourier, que se enfoca a la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Algunas de las diapositivas que van a ver son sacadas del suplemento de este artículo, por eso no las van a reconocer por completo, porque al lugar de que están en forma de palabras, está pues en forma de un mapa o de un diagrama de flujo. El diseño del estudio fue a partir de 27.564 pacientes que tenían un alto riesgo, que eran pacientes estables con una enfermedad cardiovascular establecida, llámese infarto de miocardio, un EBC isquémico previo o una enfermedad arterial periférica con síntomas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, dentro de la misma discusión vamos a ver que son pacientes con alto riesgo, pero que dentro de su grado alto hay pacientes que son más altos, o sea, hay más alto riesgo que estos pacientes todavía, ¿sale? En el tamizaje son pacientes que tienen una estabilización lipídica con el medicamento o que se les va a correr el placebo, y bueno, también además tienen su tratamiento ya establecido con una terapia de intensidad moderada o alta, más ezetimibe. Son pacientes también que de base van a tener LDL con igual o mayor a 70 miligramos, o que el no HDL va a estar mayor a 100 miligramos. Estos pacientes van a entrar, es un estudio aleatorizado, doble ciego, en el cual comentan que los pacientes se les dio a escoger si en el caso del grupo de evolocumab subcutáneo semanal, cada 2 semanas o cada mes, ellos lo podían elegir. Entonces esto es algo importante porque no lo mencionan en el artículo, y ya en las discusiones que estuve revisando, a los pacientes se les daba a escoger esas 2 opciones dentro de ese grupo. Mientras que los placebos, pues bueno, es una inyección subcutánea, no especifican de qué, y bueno, son los mismos tiempos, y es cada 2 semanas, una dosis, y mensual. Esto dependiendo de la dosis que se vaya a dar, y se le da un seguimiento de 12 semanas durante el tratamiento. Estos pacientes, bueno, aquí ya está un poquito más esquematizado, se les siguieron aproximadamente 26 meses en promedio, y ahí, bueno, vamos a ver que se van a definir unos puntos importantes que van a ser evaluados, y al menos en el primer punto de evaluación, en el primario, llegaron 29.007 pacientes, mientras que para el punto secundario es 1.829. Algo importante. ¿De dónde saqué esto? No, lo que habías dicho de que no tendrían que escoger. Ah, sí. No, pero que era aleatorio, ¿no? Y era Sí, progresivo. es que dentro de ese grupo de pacientes que van a recibir evolocumab, esos pacientes podían elegir o si la dosis era de 420 miligramos mensual, o si la dosis era cada 2 semanas de 120 miligramos. Eso lo mencionan en una de las pláticas que estuve revisando de la Sociedad Española de Cardiología, y dentro de suplementario de este artículo. Ajá, sí, pero es solamente de ese, es aleatoria. Sí, ya una vez que están en el grupo, hay esas 2 opciones, ¿sale? Algo importante que mencionan es que para que hablemos de un estudio que es exitoso y que tiene un buen seguimiento, es el índice de discontinuación que tienen durante el estudio. Realmente es bajo. Dígame. Daniel,
¿Cuál es el punto final primario del artículo? ¿Cuál es el punto final primario? Punto final. O sea, disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Me preguntas o no? ¿Puedes poner el título? Sí. Poner los resultados, o sea, de usar este medicamento en pacientes que ya tenían una actividad cardiovascular presente. Yo en una diapositiva lo voy a definir. Ahorita que es como tal pues sí, el resultado primario. Nada más regresa tantito. Sí. Oscar, dame ahí cuál es el estado basal, la maniobra y el desenlace. ¿Cuál es, a eso se le llama diseño arquitectónico? ¿Cuál es el diseño arquitectónico de este artículo? Pues, esto, o sea, son los pacientes con alto riesgo cardiovascular. No, ahí no dice algo regular. Bueno, con enfermedad cardiovascular. Nada cardiovascular. La maniobra, pues, la administración de voluntad y desenlace, pues, Desenlaces clínicos. O sea, no, ellos no buscan impacto en LDL, no buscan impacto en regresión de la placa, no buscan, ellos buscan, vivió, murió, se hospitalizó, se sintió mejor, Presentó algún evento. algún evento cardiovascular mayor, menor, puros desenlaces clínicos. Sí, eso es cierto. Y bueno, dentro de esto, el consentimiento, 0.29% por año, y la pérdida del seguimiento hasta 5 pacientes y 13 pacientes en el placebo. Esto hablaban de que es un estudio, es un mega estudio, que es de los cuales se está caracterizando el área de cardiología, que a pesar de que son muchos pacientes y es un seguimiento largo, pero no tan largo, y eso lo remarcan mucho, que no es tan largo como otros estudios de estatinas. Y esto va a ser por una razón en específico, ¿sale? Estos estudios usualmente, por lo menos, están pensados para el doble de tiempo. Sin embargo, por la forma en que ellos plantearon sus puntos de corte, resultados primarios y secundarios, se tuvo que disminuir el tiempo, ¿sale? Ahorita vamos a explicar esa parte. Bueno, esas son las características de la población. Entonces vamos a ir a las imágenes propias del artículo, nada más que estas se me hicieron importantes mencionarlas previo, porque aquí está un poco más concentrado la parte fundamental del artículo. Las características del uso de estatinas, los que les comentaba, es alta o moderada intensidad. Se considera atorvastatina de 40 a 80 miligramos como alta, o de rosuvastatina de 20 a 40 miligramos cada 24 horas. Entonces, esa sería la definición que tienen ellos según la American College of Cardiology o la AJA. Y también el uso de ezetimibe fue al 5% en esta población, así como el LDL. Esto es importante. La concentración del LDL media de los pacientes es de 92. Si se dan cuenta, bueno, están dentro de metas. Sin embargo, no es tan alto como en otros pacientes que desde un inicio es mucho más. Es decir, son pacientes que están controlados, que tienen un tratamiento con estas dosis de estatina o ezetimibe, y la mediana es bastante aceptable. Y esto es importante porque dentro de las cosas que vamos a abordar es que se benefician los pacientes de tener un colesterol LDL meta, pero se benefician todavía más los que llegan a valores que ni siquiera se consideran meta hasta el momento, y que además, independientemente de dónde inicien, es decir, si inician desde 90, si inician desde el límite inferior 80, o si inician desde 109, se benefician también de este tipo de tratamiento. Entonces vamos a checar esa parte. Ahí están las medias de colesterol, del HDL y los triglicéridos. Entonces es importante tener esa cifra en mente. Ahí están las dosis que se comentan en el estudio, como alta, moderada, incluso, bueno, baja. Estos pacientes no son de baja, nada más lo pongo ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los endpoints primarios, secundarios y otros son estos y están definidos.
En el artículo no vienen bien definidos, o sea, sin embargo, en el suplementario los definen un poquito más y nos comentan que el primario está compuesto por muerte cardiovascular, un infarto de miocardio, en promedio son 3 años. Esto es importante porque usualmente si fuera un paciente con un alto riesgo, pero mayor riesgo que el que están estos pacientes, son pacientes que no han pasado ni 3 meses de un infarto, ¿sale? Un stroke, hospitalización por angina inestable, una revascularización coronaria. Este sería el primario. Sin embargo, el secundario también va a estar compuesto por una muerte cardiovascular, un infarto de miocardio o un stroke. Esto, bueno, al menos las discusiones que yo llegué a revisar, es que usualmente ese secundario es el primario de muchos estudios en este tipo de estudios, es decir, están combinados, ¿sale? Y eso hace que cuando estén contabilizando los endpoints, el número de eventos se haga en un menor tiempo. Esta es la causa principal de por qué el estudio se tuvo que acortar, porque hay estándares, mencionan una asociación que se llama ENNA, la cual dice que cuando hay un número de eventos en una cierta población, el estudio se debe de detener, ¿sale? Es por este motivo que el estudio no llegó al tiempo mínimo que se había planeado. Entonces, el hecho de que se hayan puesto así los dos endpoints, pues va a contabilizar el número de eventos hacia primario y secundario, y eso incrementó el número de eventos finales. Otros secundarios son todas las causas de muerte, muerte cardiovascular, infarto, stroke, revascularización coronaria, hospitalización por falla cardíaca, a veces isquémico, ataque isquémico transitorio, son pues algunos de los otros que también se van a checar. Todas las muestras, todo el tamaño de muestra fue basado en un criterio de valoración secundario clave y potenciado para detectar por lo menos la reducción del 15% con una potencia del 90%, esto suponiendo que el 2% de los eventos anuales se encuentren en los pacientes seleccionados en 27.500, seguidos durante una mediana por lo menos de 43 meses, deberían haber proporcionado por lo menos 1.630 criterios de valoración secundarios a claves, lo que les mencionaba, que de rebasar este porcentaje es cuando se acerca al número de eventos permitidos en un estudio de este estilo. Y bueno, eso es lo más importante en este tipo de diapositiva. En esta diapositiva no sé si queda alguna duda, pero esto va a ser clave porque de aquí pues van a desprenderse prácticamente pues, todos los resultados. Los eventos de interés, es importante tener en cuenta que este estudio también tiene que evaluar el tipo de, bueno, la seguridad de este medicamento, este anticuerpo, y va relacionado principalmente al daño a músculos, a la aparición de cataratas, eventos adversos neurocognitivos y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, así como el desarrollo de anticuerpos anti-evolocumab de tipo de unión o neutralizantes. Es importante saber, bueno, estos anticuerpos, a diferencia de otras sustancias como por ejemplo la aspirina, que su molécula, al ya ser degradada la parte funcional, es mucho más pequeña al tamaño de un anticuerpo monoclonal de este tipo. Es importante, después lo vamos a discutir un poquito, porque estos anticuerpos, por el tamaño, se tenía que evaluar si estos podían atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, bueno, ahí les voy a comentar un poquito más de esa parte, y pues bueno, prácticamente tenía que ser evaluado esa parte también, ¿sale? Aquí vamos a poner un poquito más de las características que ya revisamos. Lo más importante de aquí pues es revisar la mediana de edad, son pacientes de 62 años en ambos grupos, no es ajeno a la población que se observa. Sin embargo, en uno de los comentarios que también checaba es que son una población relativamente un poquito más joven de los que se llegan a observar en otros países que pues van a presentar estos eventos. Estamos ahí observando también la edad, la raza, el peso, religión, que son también importantes, y el número, vemos aquí la homogeneidad de la población. Realmente si observamos, aquí en la tabla de hasta abajo, lo único, hubo dos parámetros que fueron los diferentes estadísticamente significativos, y todos los demás parámetros están, pues no hubo diferencia, ¿sale? Aquí observamos el resto de los parámetros, y nada más apuntar que el único que tuvo una diferencia significativa fue el peso, que tuvo una P de 0.01, y el uso de aspirina, o el uso de un P2Y12, o el uso de ambos, que también no alcanzó la P y estuvo por una P de 0.03. Entonces,
Estos de acá fueron los únicos que sí tuvieron una diferencia significativa según el valor de P y el peso, ¿sale? De ahí en fuera, pues todos se mantienen igual. Okay. Continuamos. Entonces, los resultados, hoy viene la presentación de los resultados. Si hasta ahorita quedó alguna duda ahorita, al menos del seguimiento, de los set points o algo, pues, si no voy a continuar, ¿sale? Bueno, los resultados, aquí están los resultados primarios y los resultados secundarios. De ahí, pues, bueno, vamos a observar que tenemos todos los que ya hemos mencionado, placebo y evolocumab, en el cual al menos aquí mencionaban, son de los primeros datos que vamos a observar que sí hay una diferencia significativa en los eventos que se van a medir en este endpoint, que es todos esos que están mencionados ahí. Entre ambos grupos hay una diferencia significativa en el número de eventos, ¿sale? En el secundario también engloba estos 4 que están mencionados, y también hay una diferencia significativa entre ambos grupos para el endpoint secundario. Y bueno, realmente si lo vemos en datos no es muy espectacular. Sin embargo, esta otra gráfica, estas otras gráficas, tengo esta de aquí, son las que nos van a dar un poquito más sobre la diferencia, ¿sale? En esta observamos pues se evalúa la eficacia de ambos, en el cual entre el porcentaje que tiene de la incidencia acumulada de estos eventos, hay una diferencia entre 14.6 y 12.6, que es significativa. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, esta solamente abarca a los primeros 36 meses de evaluación. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar otras más donde el seguimiento es hasta por 2 años, perdón, un poquito más de 2 años, y que dentro de las primeras conclusiones que vamos a acercarnos con esta gráfica es que pues conforme pasa el tiempo, también este tipo de tratamientos hay una cierta estabilización, pero esa estabilización es en una forma más lejana a lo que otras estatinas nos podrían estar beneficiando. Entonces, aquí esta gráfica, bueno, lo que nos va a mostrar es que al cabo de 36 semanas hay una diferencia significativa en el uso de ambas terapias, entre una y otra terapia. Y en bueno, en los otros points que se estuvieron evaluando, realmente el único que tuvo una diferencia significativa pues fue el infarto del miocardio, que estaba pues evaluado en uno de los endpoints primarios y también secundarios. Es importante ver esta tabla de resultados, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que es un estudio, ya lo habíamos comentado al principio, de resultados. Entonces, aquí no te va a decir a qué tipo de pacientes va a estar beneficiando más. Si son pacientes con enfermedad cardiovascular, no nos mencionan o no nos van a decir causas. No nos van a decir si es una causa isquémica, si es una causa principalmente por alteraciones en la estructura. No nos van a dar un dato preciso de que ese evento sea por una u otra causa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y eso después se puede plantear que esas causas o ese tipo de pacientes que se conocen la causa y que están integrados en los resultados primarios como parte de los que se benefician de evolocumab, podría ser un estudio que posteriormente se va a hacer. De hecho, ya está planeado que se van a hacer subgrupos de estos pacientes, ¿sale? ¿Qué pacientes de esos que están beneficiados en el primero y en el segundo endpoint, después del análisis por subgrupos, son los que nos van a dar otro tipo de resultados, ¿sale? Eso ya de hecho lo mencionan en una de las charlas que llegué a escuchar de la sociedad, y bueno, eso me llamó mucho la atención, porque si lo vemos así nada más, pues solamente nos sale los resultados, pero no nos está hablando, o al menos nos daría más información si lo podríamos clasificar por causas
por ejemplo, de muerte cardiovascular, ¿sale? Causas isquémicas y no isquémicas y quiénes se benefician más de este tipo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo nada más. Viendo aquí en las siguientes, otro de los resultados que están identificados como diferencia significativa, pues también es la revascularización coronaria, como todo su conjunto. Y bueno, en las siguientes diapositivas vamos a observar también el punto secundario, y recalcando otra vez que lo que buscan aquí son resultados de points bien establecidos, y los cuales pues hay una diferencia significativa, ¿sale? Al cabo de las 36 semanas. Esta otra es igual de uno de los suplementarios, en los cuales voy a mostrarles, esto es muy importante, ¿sale? Estos pacientes fueron clasificados en un análisis por cuartiles, en los cuales vemos ahí que es cuartil 1, 2, 3 y 4, y los clasifican dependiendo de los miligramos de inicio del estudio, ¿sale? Pueden iniciar de menos de 80, de 80 a 90, lo que les comentaba. Y si ustedes observan en la línea, esta línea que apenas se alcanza a sombrear, donde están como hacia dónde se mueven, todos los que están, incluso los de 109, se benefician de la terapia con evolocumab, ¿sale? Eso es importante porque va a ser una de las conclusiones que vamos a tener de este estudio. Independientemente de que inicien con 109 miligramos, es decir, que no están en metas, se va a beneficiar tanto como el paciente que inicia con menos de 80 miligramos, ¿sale? Y eso nos habla de que si se continúa la terapia, si se pudiera continuar la terapia y lo llevamos a metas óptimas, es decir, menos de 70 incluso, o menos de 50, ¿por qué también no decirlo? Pues podrían tener mejores resultados en los set points, ¿sí? En este caso, los investigadores lo que buscaron no fue bajar niveles de LDL, sino más bien lo que ellos observaron es que esto es un hallazgo durante el estudio, que independientemente de cómo inician, pues pueden mejorar también, ¿vale? Aquí está la otra tabla, la cual nos habla principalmente de los efectos adversos y algunos de los resultados del laboratorio. Y bueno, aquí prácticamente no hay una diferencia significativa entre los estudios, más bien entre las pruebas que se les hacen los efectos adversos. Y aquí se tenía mucha, pues, poca información sobre lo que pudiera causar a nivel neurocognitivo. Lo que les mencionaba es que la cuestión del tamaño del anticuerpo, pues realmente es bastante grande para poder pasar entre la barrera hematoencefálica, recordando que las células endoteliales de la barrera hematoencefálica pues es bastante estrecha por las uniones que tienen, por la asociación que tienen con los astrocitos, la microglia, que es, a diferencia de las células endoteliales periféricas y de las otras barreras hematoencefálicas que existen, la que está compuesta por células endoteliales y astrocitos es muy, muy estrecha. Entonces, el hecho de que se haya probado que no hay al menos clínicamente un deterioro neurocognitivo es importante como parte de la seguridad del tratamiento, ¿sale? Obviamente, si después ya alguien podría ocurrirse que un paciente que tiene tratamiento largo con evolocumab fallece por otras causas y en un contexto en el que alguien quisiera buscar si esos anticuerpos están o en parénquima cerebral, o esto es un poquito más experimental, o se pudiera hacer incluso a nivel murino, de ratitas, ver si pueden atravesar por otros mecanismos, ¿sale? No necesariamente por disrupción de la barrera, sino más bien por otros mecanismos que tiene la barrera hematoencefálica, por endocitosis o por caballo de Troya, que le conoce. Entonces, eso ya serían otro tipo de estudios, pero al menos ahorita clínicamente no hay una evidencia clínica de deterioro neurocognitivo por el uso de evolocumab, ¿sale? Y tampoco hay una diferencia significativa entre otro tipo de reacciones. Tenemos alérgicas, relacionados a eventos musculares, cataratas, no hay, ¿sale? Entonces, eso es importante como parte de la seguridad, ¿sale? Parte de la discusión es mostrarle también esta que les comentaba, esta es la gráfica de lo de la LDL que les comentaba, y bueno, aquí refieren, es un seguimiento aquí
a 120 semanas, en el que ven por cuartiles quienes se benefician de el uso de evolocumab. Observen ahí cómo el que está en el 4, que era el que estaba más alto, tiene menor concentración de LDL al final del estudio. Vean que casi se sitúa en metas, en 70 miligramos, menos de 70 miligramos, iniciando desde 100. Y esto, teniendo en cuenta que son pacientes que ya tienen un tratamiento óptimo con una de moderada o alta potencia y que todavía se puede beneficiar con evolocumab, ¿sale? Y tenemos también Q3, Q4 y Q1, que son los más bajos y se benefician pues todavía más, ¿sale? Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que un paciente tenga 70 miligramos de LDL y hasta ahorita no teníamos evidencia de que agregándose otro medicamento pudiera beneficiarse todavía más, ¿sale? Y esto solamente teniendo en cuenta que la enfermedad, viéndolo desde el punto de vista de cómo la parte de la aterogénesis impacta en las enfermedades cardiovasculares, porque hay otras cosas que también van a impactar en la evolución de la enfermedad, pero desde el punto de vista de la aterogénesis y de la LDL, este es un punto importante, llevarlo a estos niveles y después, optimizarlo, porque se puede todavía más, como lo podemos observar ahí, y quitar ese factor de riesgo en estas enfermedades tan complejas, en las cuales sería un error decirles que solamente pues, es el único factor que está mezclado o está en esta compleja enfermedad, ¿sale? Y bueno, aquí es un poquito del estudio, cómo se hizo el glauco que les comentaba. Esa es la parte de la explicación que ya se había hecho con este estudio previo en pacientes que tenían menor formación de placa, disminución de la placa. Y ellos comentan que estos pacientes tenían una reducción aproximadamente de un 16% de la formación de placa, ¿sale? Comentan aquí del estudio que la reducción del riesgo con respecto a una valoración al primer año era del 25% el riesgo cardiovascular y más allá de los 12 meses pues podía incluso incrementarse. Y bueno, esto es importante porque aquí ellos ya engloban desde probar que hay disminución de la concentración, disminución de la placa de ateroma con el estudio de glauco y ahora disminución en los resultados clínicos o sí, de eventos cardiovasculares y todo lo engloban en este último estudio. Entonces, aquí tenemos prácticamente parte ya de la discusión y pues la conclusión es, al menos del artículo, comenta que la inhibición de esta proteína con evolocumab en un contexto de terapias de estatinas redujo los niveles de colesterol LDL a una mediana de 30 miligramos por decilitro y también redujo el riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, también algo muy importante es que este tipo de pacientes se van a beneficiar todavía más de la reducción del LDL todavía por debajo de los objetivos actuales, ¿vale? Entonces, pues bueno, al menos eso era todo lo del artículo. No sé si pudieran comentar algo más para enriquecer la plática. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 5,000 euros aproximadamente al año. Ahora, eso es un punto importante porque eso va a dar partida a quién se le va a dar y a quién no, ¿vale? En este tipo de... porque no hay criterios, hasta ahorita no hay criterios. De hecho, ellos mismos, bueno, al menos lo que yo chequé de España, es que prácticamente le tienen que rogar al quien los da para poder decir, mi paciente tiene ese nivel, tiene una de alta potencia, prácticamente come pura verdura, ¿no? Y aún así no puedo bajarlo a meta. Entonces es un paciente que tienen que buscar bien dirigido para el uso de evolocumab, ¿sale? Lo importante es que lo más rescatable de este estudio es que es un estudio bastante grande. Son 27,000 pacientes que se estudiaron y que hay prueba de que si lo usan, incluso en el paciente que no tiene metas, va a mejorar mucho más. Y su riesgo cardiovascular va a mejorar. Y incluso aunque tenga metas, va a mejorar todavía más. O sea,
Eso es importante demostrar este estudio. O sea, sí cuesta muchísimo, 5,000 euros la terapia anual. 3 millones de euros gastaron. ¿Y de pacientes cuánto tuvieron? ¿Dónde? ¿Cuántas pendientes de pacientes? Menos del 5, entre 5 y 5.5%, que es lo que mencionan ellos, probablemente por mortalidad. Ahora, eso es algo que no tocamos, porque este estudio de mortalidad no nos va a hablar, no nos va, lo que les explicaba un poco, de si muerte cardiovascular por causa isquémica, causas cardiovasculares, pero que no son isquémicas, otras causas. Entonces, no se puede, al menos no sé si no lo intentaron, no les dieron los datos, no lo comentan, pero es muy complicado decir qué pacientes mueren por causas isquémicas, no isquémicas, al menos en la forma en que ellos lo estudiaron. No lo mencionan, pero la mortalidad pues sí, es mucho menor, al menos. ¿Qué concluyes, Javier, tú de este estudio? Bueno, está caro, no, sí está caro. Bueno, no, la cuestión, creo que muchas de las conclusiones ya las dije, y por eso las voy a repetir. Son, si nosotros tenemos a pacientes que tenemos en meta, sin embargo, son pacientes que están presentando eventos cardiovasculares, están infartando, están cayendo continuamente o están con angina inestable, y a pesar de que los tienen en metas de LDL, están con buenas cifras tensionales, etcétera, hasta están monitoreados y están hasta cierto punto controlados y siguen presentando eventos cardiovasculares, pues creo que al menos este estudio viene a reforzar esa idea de que existen otras alternativas en las cuales ya está bien probado que si nosotros mejoramos incluso las metas que están establecidas hasta ahorita, si las mejoramos todavía más, el riesgo cardiovascular va a ser menor. Creo que esa sería como la conclusión más importante del estudio, y que es un anticuerpo monoclonal que con seguridad se podría utilizar sin esperar efectos adversos muy relacionados con otro tipo de medicamentos que van encaminados a disminuir el LDL. Eso creo que sería lo más importante del estudio. Esa sería mi conclusión. ¿Las estatinas impactan la mortalidad? Hay un estudio que mencionan sí disminuyen los eventos cardiovasculares de infarto. Sin embargo, lo que ellos, por ejemplo, no mencionan los infartos mortales o los infartos, sí, o sea, porque hay infartos que son causas de muerte y solamente infartos que se presentan. El hecho, al menos en los infartos no fatales sí impactan en las estatinas. En los infartos no mortales, no, la verdad no sé. Sí, las estatinas sí impactan en la mortalidad, sí disminuyen la mortalidad. ¿El evolizumab impacta en la mortalidad? En la muerte cardiovascular. ¿Impacta en la muerte cardiovascular? A ver, ¿cuántos partes? No tiene ningún impacto en mortalidad. Impacta en infarto de miocardio, impacta en EBC, impacta en hospitalizaciones, pero no te impacta en mortalidad. Sí, es más bien en infarto de miocardio. En muerte por cualquier causa y en muerte por enfermedad cardiovascular hay impacto por la evolución. Sí, no hay. Pero esto lo mencionaron ellos porque, o sea, realmente las causas de muerte, pues es importante distinguirlas si son isquémicas, no isquémicas, y no fue el objetivo del estudio. Sin embargo, ya el estudio por subgrupos probablemente nos pueda decir, ya con una causa específica de muerte, si impactó o no en los isquémicos, por ejemplo. Bueno, pero ahí vemos los resultados y vemos tus hazard ratio de enfermedad cardiovascular, de muerte por enfermedad cardiovascular. Sí, no. No alcanza. Y viene dividido por subgrupos, sí. Muerte por LC, muerte por causas cardiovasculares, muerte por infarto. Y en ninguno de ellos hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en realidad, no hay impacto en muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces, punto a favor de las estatinas. Punto número 2, ¿cuánto cuesta una estatina? La más cara. 2,000 pesos. La más cara es atorvastatina, más o menos el mes de tratamiento de intensidad alta anda como en 2,500 pesos, ¿no?
la más cara, Lipitor. Contra Evolucumab, ¿cuánto cuesta Evolucumab en vez de tratamiento? Sí, sí, cuesta 5,000 anual, está como a 300 euros. como 650 euros por 12, ajá. Como 160,000 pesos mensuales. Mejor que me dé un infarto. Entonces, Comeré como ¿cuánto? turbo. 160,000 pesos mensuales aprox. ¿Y qué tal? Comeré como turbo, ¿no? Aparte, bueno, también la vía de administración es bueno, no es mucho problema, una inyección subcutánea cada 12 meses. ¿Qué sí logra demostrar el estudio? ¿Qué sí demuestra Evolucumab sobre las estatinas? Brutal. Sí. Acaba con el LDL. Pero es que tienes la gráfica donde se compara placebo y LDL. Es que en esta no viene en otra, entonces te lo voy a poner, que sí es la más importante, de hecho. O sea, spoiler alert, en las guías de la ASA de 2018 ya están hechos, o sea, ya están puestos de Evolucumab como añadido a las estatinas. Todavía antes de eso agregas cetirizina, agregas cetirizina antes. O sea, por todo esto y por ventaja, además, teniendo en cuenta que el riesgo cardiovascular no solo está dado por el Pero sí, hay otras aunque cosas. es la causa, ¿Yo quito? es causa principal de heterogénesis, también control de inflamación y otros factores Sí. de riesgo no directamente asociados son los que pueden impactar en el desarrollo y ruptura de la placa. Sí, yo creo que por eso no se aventaron a hacer un grupo solo de Evolucumab, obviamente, también por ética, ¿no? Porque no le puedes quitar su tratamiento, pero pacientes que no tuvieran que tuvieran LDL, que no tuvieran tanto riesgo y que le hubieran puesto solamente Evolucumab. O sea, porque aquí no sabemos si está potenciando un efecto, no sabemos si es el efecto pleiotrópico con la unión de Evolucumab, o sea, no se estudió la interacción entre estos medicamentos que también pudiera tener un impacto en que esos pacientes disminuyeran tan abruptamente sobre un soporte de estatinas. Comparado contra estatina y algún otro, como simvastatina, si lo hubieran comparado contra ellos y hubieran visto mortalidad y progresión de cardiovascular, ahí sí pudieran haber dicho o pudieran haber justificado que más que bajar el LDL, tiene otros efectos pleiotrópicos que llegan a proteger al paciente, que sí tienen las estatinas. De hecho, mencionan en una de las pláticas que la PCR, por ejemplo, el marcador de inflamación, no hay una diferencia significativa entre ellos, o sea, eso también es importante. Entre los efectos pleiotrópicos que no se analizaron aquí, no hay una diferencia. Esta es la diferencia que hay entre los pacientes que solamente reciben estatinas y los que reciben estatinas más el anticuerpo monoclonal. Pues es más que evidente que hay una gran diferencia entre ambos, ¿no? O sea, la disminución en el LDL es brutal. Pero eso no tiene forzosamente impacto en la mortalidad. Tiene impacto en algunos eventos cardiovasculares. Y en particular hay una población que ya se demostró que se beneficia mucho de esto, que son los pacientes con dislipidemia de tipo familiar. En aquellos pacientes con dislipidemia de tipo familiar, sí hay un estudio, ahorita no lo tengo, que sí demuestra que hay un impacto en la mortalidad de los pacientes con dislipidemia de tipo familiar, que con las estatinas no logras alcanzar los niveles meta de colesterol ni de LDL. Mientras que con Evolucumab no hay ningún LDL que se le resista. Sí. Es potente como ellos son. O sea, de verdad es una cosa impresionante. Es un medicamento que tenemos aquí, en este hospital, y que se prescribe de manera importante. Obviamente está solamente restringido a cardiología, pero lo tenemos disponible en el hospital. Ahora, si nosotros nos limitamos al beneficio real que pudieran tener los pacientes cuando nosotros comparamos, nos comparamos contra estatinas en un estudio de población con miles de pacientes, la realidad es que el beneficio es mínimo, ¿no? O sea, la ventaja que te ofrece el uso de Evolucumab sobre aquellos pacientes que solamente reciben estatinas es muy poco. Y no justificaría en un estudio de farmacoeconomía el uso de la estatina con el uso del Evolucumab contra la estatina. Sí tiene sus beneficios, sí, o sea, nadie duda de ellos y sí impacta en algunos de los parámetros, ¿no? O sea, si ellos hubieran, si su desenlace hubiera sido disminución de LDL, se llevan de calle
a las estatinas, ¿no? Por la potencia que tiene el fármaco. La realidad es que no, y ustedes lo han visto, no sé si han tenido oportunidad de